A todas las personas que se encuentran fuera del salón, los invitamos a que hagan su ingreso, ya que vamos a dar inicio nuevamente a nuestra siguiente jornada. Así que, por favor, los invito a que hagan ingreso al salón. Muy bien, vamos a dar inicio. Esperamos que hayan disfrutado de su refrigerio y también les quiero recordar e invitar para que revisen nuestra cuenta en Twitter, @Andy_Colombia, y el hashtag que estamos usando en esta oportunidad es numeral economía circular. Les recuerdo, numeral economía circular. Bien, y para dar inicio quiero invitar al escenario a las siguientes personas. Ellos hablarán sobre implementar modelos productivos basados en la economía circular que permitirá que las empresas puedan anticipar las presiones de nuevas normas y grupos de interés, facilitando la diferenciación y generando ventajas competitivas para asegurar la disponibilidad de recursos y operar sin restricción por hacer lo correcto. Y para ahondar en este tema, invitamos al doctor Juan Pablo Contreras. Él es el director del negocio de empaques y especialidades plásticas de Dow en la región andina, América Central y el Caribe. Él es el doctor Juan Pablo Contreras. También invitamos al doctor Santiago Macía. Él es el director del cambio climático de Cementos Argos. Lo invitamos al escenario al doctor Santiago Macía. También a la doctora Marta Falla, directora de sostenibilidad de Postobón, que nos está acompañando en el día de hoy, y le solicitamos al doctor Carlos Manuel Herrera que sea quien modere este espacio. Doctor Herrera, le quiero recordar que al frente tiene una pantalla, un monitor, con el cual puede controlar perfectamente el tiempo. Así que le cedo la palabra, el micrófono es suyo, para que dé inicio en el momento que lo crea pertinente. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos nuestros conferencistas. Está por aquí mi otro colega, Santiago, bienvenido. Hagamos un poquito de roña mientras está entrando la gente. Entonces, en esta gestión del Congreso, quisimos preguntarle a unas empresas cómo ellos están incorporando el tema de economía circular en su modelo de negocio. Como ustedes han visto, el tema de residuos es un tema central, pero parece que va más allá y nos van a contar. Entonces, contamos con 3 visiones muy importantes, 3 empresas líderes en el país: Dow, primero las damas, ¿no? Postobón, Dow y Argos, Cementos Argos. Es muy interesante también destacar, como cuando introduzca a los presentadores,
que estamos con empresas del top mundial en sostenibilidad. Siempre utilizamos como referencia en Colombia el Dow Jones de sostenibilidad, y aquí tenemos varios de los líderes del Dow Jones de sostenibilidad en el medio. Entonces creo que este es un tema muy interesante porque son prácticas de referencia para todos. Entonces, sin más, como les decía, nuestro objetivo en esta parte de los paneles es preguntarle a 3 empresas cómo el tema de economía circular es parte de su estrategia o su negocio, cómo lo han incorporado, obviamente en cada una de sus líneas. Comenzaría diciéndoles que tenemos allá una nueva iniciativa de un grupo empresarial que se llama Retorna. Ustedes pueden ver aquí en la propaganda, inclusive en los cuadernos. Esta es una iniciativa interesante que creo que me sirve como pie un poco para lo que van a empezar a presentar, que es como un grupo de empresas que vienen trabajando en los colectivos postconsumo se asocian. Es un poco extraño, el grupo de llantas con el grupo de pilas o el grupo de electrónicos con el grupo de plaguicidas. Entonces ahí tenemos 6 corrientes, obviamente no es una iniciativa, digamos, pionera, otros sectores lo han hecho, y hemos creído por mucho tiempo realmente que la economía circular está muy asociada con estos programas. Entonces, primero queremos saludar esta nueva iniciativa de empresas que unen sus colectivos bajo una idea de sinergia que creo que va a ser muy interesante. Pero nuestro panel trata de otra cosa, es cómo las empresas han involucrado el tema de economía circular en su estrategia o en su negocio. Entonces quiero introducir al doctor Juan Pablo Contreras, es el director de negocio de empaques y especialidades plásticas de Dow de la región andina, América Central y el Caribe. Entonces, mi querido Juan Pablo, cuéntanos un poco la perspectiva de un Dow Jones de sostenibilidad, de cómo manejar este tema. Donde te sientas más cómodo, si quieres pasar allá, creo que queda mejor. Adelante, por favor, sí. ¿Me oyen ahí? Bueno, de todo, buenos días a todos, agradeciendo a la Andy y a todos los patrocinadores de este evento, donde realmente nos encanta participar, a mis compañeros de panel, a Marta, a Santiago y a Carlos, quien lo está liderando. Realmente es un gusto estar aquí y es un deber estar aquí. O sea, realmente estos foros son necesarios, si son necesarios más frecuente, cada vez con mayor empuje de la industria, de la sociedad, porque hay temas relacionados con sostenibilidad donde muchos piensan o pensamos que posiblemente lo que hemos hecho con la naturaleza como tal, hemos pasado la raya. Y cuando algunos podrían decir que aún no, otros podríamos pensar que aún sí, pero realmente estamos al borde de temas que en el 2030, 2050, ayer veía un documental donde hablaban de especies animales con posibilidad de desaparecer, donde muchos temas estaban bien complicados. Y aquí les voy a contar un poco, dentro de las preguntas que planteaba Carlos, como una compañía como Dow, algo más de 100 años de historia, ve el tema de sostenibilidad dentro de su estrategia de negocio. Nosotros el tema de economía circular lo vemos dentro de un objetivo de sostenibilidad. Nosotros tenemos objetivos al año 2025, donde queremos contar un poquito y rápidamente lo que hemos hecho en las últimas 2 décadas, lo que relacionaríamos con conceptos de sostenibilidad, donde inicialmente estábamos hablando más de ser líderes globales y tener una excelencia en operaciones. Luego nos movemos a ser líderes en desarrollos de productos como tal, y luego, que es lo que estamos viendo hoy, lo que hemos llamado el blueprint de Dow, donde cada empleado de la compañía lo vive, es realmente cómo Dow cambia esa visión interna de sus procesos, sus productos, el mercado que conoce, y empieza a hablar de conceptos importantes. El primero es liderar y actuar. O sea, realmente es un compromiso nuestro como compañías, y aquí quisiera hablar seguramente en nombre de todos, que tenemos que tomar esa decisión de salir a la industria, al gobierno, a la sociedad, a decirle todo aquello que debemos y tenemos que hacer. Y otro concepto importante es que involucramos las cadenas de valor. O sea, realmente ya estamos hablando de mercados, estamos hablando de conceptos un poco más macro, más fuera de la compañía. Cuando miramos la sostenibilidad del 2025 y la economía circular como un punto fundamental en nuestras metas 2025 de sostenibilidad, vemos 3 ítems básicos. Uno, para todo esto que estamos hablando, requerimos innovación, sin duda alguna. Realmente tenemos que llevar la ciencia al límite y realmente ser un poco más disruptivos en todo lo que hablamos de innovación. Lo segundo es que somos una compañía de 50.000 personas con muchísimas familias, proveedores, clientes, aliados, donde realmente a través de toda esta fuerza nuestra tenemos que ser capaces de influenciar la industria, influenciar la sociedad. Y tercero, tenemos que mantener, cuando hablábamos de 2 décadas de
de proceso en sostenibilidad, tenemos que mantener todo aquello con lo que iniciamos. Una excelencia operacional y una excelencia en el desarrollo de productos como tal. Y aquí entra un segundo elemento importante, valorar la naturaleza. O sea, realmente ponerle un valor, un costo específico es muy difícil, pero realmente todo aquello que diseñamos, que proponemos como producto o servicio, tiene que partir de un componente básico y la compañía está hablando de redefinir el papel de los negocios en la sociedad y esto requiere realmente preguntas muy, muy fuertes sobre realmente cómo vamos a afectar el ambiente. Y tercero, que hace parte de todo lo que mencionábamos ahorita, de salir a actuar, a liderar, es construir alianzas transformadoras. Aquí queremos hablar con la academia, queremos hablar con el gobierno, queremos hablar con ONGs, queremos hablar con las agremiaciones y hacernos oír con políticas propositivas donde realmente seamos capaces de tener como sociedad definámoslo posiblemente una autorregulación donde no tenga que ser todo vía tarifa, vía impositivo, sino que la misma sociedad a través de su proceso de innovación, de cómo involucra el valor de la naturaleza, es capaz de encontrar respuestas a muchas de las inquietudes. Y en este punto de construir alianzas incluimos el tema de economía circular, como lo mencionaba antes, parte de nuestra meta y nuestras estrategia de sostenibilidad 2025. Bueno, ¿qué es economía circular? ¿Cómo lo vemos en DAO realmente cuando hablamos un poco de esto? Y es una definición, buscamos que sea bastante sencilla. Es mantener los recursos en el mayor valor posible a lo largo de su ciclo de vida. Y esto es importante, porque cuando hablamos de conceptos de reciclabilidad, del reuso, de todo lo que vemos alrededor de esto, es solo una parte, yo no diría que pequeña, no diría que grande, pero es realmente una parte de un rompecabezas bastante grande. Y aquí, cuando hablamos, por ejemplo, diseño de sistemas, nosotros desde el momento que diseñamos un producto, estamos pensando realmente cómo ese producto podría volver a ser reutilizado realmente, porque mucho de lo que vemos en los materiales y en lo que hace la industria como tal, la industria plástica, por dar un ejemplo, en muchos casos no hay valor o no es fácil o no es económicamente sostenible devolverlo al entorno, devolverlo a la industria como tal, devolverlo a un modelo de reuso, no es fácil por diferentes factores. Indiscutiblemente la innovación y, como hablábamos anteriormente, liderar vía la colaboración. Y bueno, cuando preguntaba Carlos, ¿cómo aterrizamos la meta de sostenibilidad y lo que hablamos de economía circular en Latinoamérica y particularmente en Colombia? Eso de los retos más grandes que una compañía multinacional puede tener, porque obviamente el PowerPoint y todos los anuncios globales pueden cualquier cosa, pero realmente somos nosotros, en regiones como las nuestras, quienes tenemos el reto y seguramente una responsabilidad más alta que en otras regiones, porque vamos inclusive un poco más atrás en todo lo que llamamos conceptos de sostenibilidad y economía circular. Y DAO ha definido 4 plataformas en las cuales quiere crecer. Y si miramos, hay un punto importante, nosotros vemos la sostenibilidad, de la cual la economía circular hace parte como una de sus metas, como un impulsor de los negocios. O sea, realmente un modelo de sostenibilidad que no sea, digámoslo así, económicamente sostenible, es muy complicado que la sociedad como tal pueda adoptarlo de una forma estructural y se logre realmente el impacto que buscamos cuando queremos hablar de estos temas. Nosotros, vía plataformas de infraestructura, de alimentos, de consumo, de energía, buscamos a través de cadenas de valor incluir conceptos de economía circular. Y eso lo hablábamos desde el comienzo en lo que denominamos el blueprint, que cada empleado de la compañía lo vive, es ver cómo logramos que realmente pasemos del dicho al hecho. Y vamos a verlo en la práctica, que es la mejor forma de explicar estos ejemplos. Esta es una visión de economía circular dentro de la compañía, realmente cómo gran parte de nuestros productos los tratamos de reutilizar y hemos logrado más de 360 millones de libras que han vuelto a nuestro proceso productivo y nos ha dado ahorro por más de 100 millones de dólares. Ese es un tema que realmente es el comienzo, porque realmente nosotros tenemos que salirnos un poco de eso, o sea, eso es un deber ser, es lo mínimo que tenemos que hacer, ya lo hemos hecho, podríamos decir que, aunque no es una prueba superada, se ve en el día a día de la compañía, pero nuevamente tenemos que extender esto a los mercados y a las cadenas de valor. Y aquí hablamos ya específicamente de iniciativas e innovaciones, ¿y qué queremos en esto? Veía ahorita, Veolia es una de las compañías que posiblemente esté patrocinando o haciendo algo publicidad aquí, pero este concepto que hablamos inicialmente del Energy Back, estamos hablando en algunas poblaciones de Estados Unidos. La primera fue en California a una pequeña escala y la segunda en Omaha a una escala un poco mayor, como vía conceptos
digamos, un poco disruptivos, utilizando la actual cadena de reciclaje y de recolección, perdón, estamos logrando involucrarnos en los modelos de reciclaje energético. Y por ejemplo, la Ciudad de México con Eolia, entiendo, ha firmado un convenio bastante grande, estamos hablando de millones de dólares, siendo la primera ciudad en Latinoamérica que decididamente se subió al bus del reciclaje energético. Definitivamente es un punto muy válido, porque eso se veía únicamente en Suiza, en Japón, en Suecia, en países de primer mundo, pero ya Latinoamérica se está involucrando en esto. Y desarrollamos productos que realmente hagan que la cadena de reciclaje o el reuso, la reutilización de materiales realmente se pueda vivir en el día a día de la industria. Y aquí hablamos de modificadores de impacto. Para no entrar muy extensamente en esto, gran parte de los problemas de la industria es que mucho de lo que se produce, reutilizarlo es muy complicado. Entonces estamos trabajando en modelos como esos. Hablamos del concepto diseño, empaque, producto, desde que diseñamos el producto, sabemos ese producto en el empaque, cómo va a influir y realmente buscamos que las propiedades deseadas de ese producto ayuden a todo el concepto de economía circular. Estos son ejemplos muy rápidos. Les voy a dar un ejemplo particular de Colombia que me parece espectacular. Yo creo que todos de niños o alguna vez en la vida hemos tomado las tapas de las bebidas plásticas y hemos jugado con el plástico que hay adentro, con el liner. Pues eso es un producto, una tapa de una bebida gaseosa, era un producto que tenía dos componentes y reciclar dos componentes es complicado. Tiene particularidades que no son fáciles. Pues hemos desarrollado, y eso ha sido un tema global, pero Colombia ha sido pionero en esto y la región andina podría decirlo igual. Cuando vi las tapas plásticas y en eso Postobón y vi a la Fundación Postobón, hay ejemplos muy bonitos de lo que hacen al respecto. Realmente hemos logrado que sea un monocomponente donde logremos muy rápidamente reincorporarlo al proceso productivo de la industria plástica. Y como estos hay ejemplos de stand-up pouch o modelos en un solo material fácil de reciclar. Aquí este es un ejemplo donde hablábamos ahorita de cómo esto en Latinoamérica se ve y cómo hablamos de la sostenibilidad como impulsador de negocios y cómo logramos vía los conceptos de cadena de valor y los impulsores de sostenibilidad que hemos definido como el acceso al agua, la conversación sobre el cambio climático, conceptos de economía circular y lo que hablamos del bienestar de la sociedad, cómo nos vamos moviendo en la cadena hasta llegar a un enfoque de cadena de valor y cómo somos capaces de ofrecerle a la industria, a la sociedad, productos donde realmente hoy se puedan diseñar empaques con un 20% menos de peso, manteniendo propiedades físicas del producto como tal y al final el consumidor seguramente no lo va a percibir, pero a la sociedad le estamos diciendo que estamos utilizando 20% menos de material. Esto inclusive para comentarles, hay compañías colombianas afortunadamente muy involucradas en esto. Entonces, hablando un poco de lo que hacemos como compañía y volviendo a temas de ejemplos, que era uno de los puntos que Carlos quería que comentáramos. Nosotros tenemos dos ejemplos importantes, uno local y uno en uno de nuestros sitios de producción más grandes del mundo. Nosotros en Holanda tenemos una planta donde tomamos agua residual y con tecnologías propias esa planta puede funcionar sin utilizando una mínima cantidad de agua realmente de la ciudad. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Realmente somos capaces de correr una tecnología como esta? Y tenemos a alguien que viene de Holanda y puede conocer este modelo, donde logramos realmente hacer ese aporte a la sociedad. Esto podría ser un grano de arena, seguramente sí, seguramente no, pero hay que empezar por algo. En Colombia, en Cartagena, nosotros estamos haciendo algo, digámoslo, relativamente parecido. Aquí no tomamos agua residual, pero lo que sí buscamos es que el agua que entra en nuestro proceso productivo la podamos reutilizar la máxima cantidad de veces, de tal forma que estemos cada vez tomando más agua de la sociedad, por decirlo así, de la ciudad. Entonces, podemos quedarnos hablando de ejemplos y demás, pero lo primero es aterrizar las competencias globales en lo regional. Segundo, entender las realidades que tenemos como geografía. Tercero, realmente salir a liderar en las preguntas que mencionabas, Carlos. Realmente estamos muy abiertos a compartir con ONGs, con la academia, con los gremios, con el gobierno, en la formulación de políticas realmente sostenibles, porque para nosotros la sostenibilidad es un impulsador de negocios y no un país en aras de crecimiento que está cerrando un proceso de paz donde necesita una generación de empleo importante y en donde realmente quiere dar un salto que uno quisiera que fuera de 2 dígitos en crecimiento, pues sin duda es importante cómo articulamos políticas privadas y públicas para que realmente conceptos como estos, que son de primer mundo, los podamos ver muy rápidamente en un país como Colombia. Perfecto. Muchas gracias. ¿Vamos?
Bueno, gracias Juan Pablo. Volvemos un poco a la ronda de preguntas. Vale introducir al doctor Santiago Macía. Nos complace mucho. Ahorita vimos a un Dow Jones de sostenibilidad americano. Americano sí, todavía no lo han comprado ni vendido. Bueno. Pero entonces ahora tenemos un gran gusto que es contar con Cementos Argos en esa presentación. Y para introducir a Santiago y lo que es Cementos Argos en Colombia, todos los años revisamos un indicador muy famoso internacionalmente que es el Dow Jones de sostenibilidad. Entonces nos impresionó, nos alegró como colombianos ver cómo Cementos Argos era la primera compañía del mundo en su sector. Eso es un mérito extraordinario. Eso obviamente primero nos llena no solo de alegría por poder compartir con ellos, sino digamos de cierto orgullo nacional de que sí es posible hacerlo. Que sí es posible cuando hay la visión empresarial, la decisión de los equipos, el compromiso de todos sus empleados y una visión, hacerlo. Entonces le hemos pedido a Santiago, siendo una compañía de ese nivel internacional, la multilatina, que nos cuente cómo la economía circular es parte de la estrategia, dónde aparece, cómo la manejan, si está, no está. Adelante, Santiago. Carlos, muchísimas gracias pues, por las palabras hacia la compañía y gracias por este espacio a la Andy para poder compartir un poco de lo que hemos hecho en las regiones donde estamos operando. Déjenme iniciar un poquito para los que no están muy familiarizados con la compañía y con el contexto del mundo del cemento y del concreto a nivel mundial. Algunas cifras, ahí las tienen. Nosotros tenemos una capacidad instalada de 24 millones de toneladas de cemento, 18 millones de toneladas de concreto. Es una operación bastante extendida. Ahí pueden ver la distribución geográfica, distribuida en 3 regionales: regional Estados Unidos, regional Caribe, Centroamérica y la regional Colombia. Pero si hacemos un zoom out de qué es lo que es el cemento y el concreto, pues miremos simplemente esta foto panorámica de una ciudad. Lo que vemos ahí básicamente son edificios, son casas, son puentes, vías, viaductos, que están ahí gracias al concreto. Y hay muchas cosas adicionales que no estamos viendo. No estamos viendo las represas que se construyen con concreto, no estamos viendo las conducciones de agua, no estamos viendo los alcantarillados y los túneles. ¿Esto para qué? Para decir que realmente el cemento y el concreto son productos que están íntimamente ligados con el desarrollo de las sociedades. De hecho, el concreto como material es el segundo material más usado por el hombre anualmente y solo es superado por el agua en el mundo. ¿Qué implica? Entonces esto, que para saber cómo se va a desarrollar el cemento en concreto en los próximos años, pues es necesario saber cómo se va a desarrollar la sociedad en los próximos años. Pues resulta que en el 2011 éramos como 7.000 millones de personas ya casi. Se calcula que para 2030 se suba la población mundial más o menos en 1.300, 1.350 millones de personas. Esos 1.300 millones de personas serán absorbidos casi en su totalidad por las ciudades. Y eso tiene unos impactos gigantes en términos de la necesidad de construcción de las ciudades, de la necesidad de infraestructura. De hecho, para el 2030 se habla de que se habrán construido alrededor de 80 billones de metros cuadrados en todo el mundo. Eso de pronto no nos dice mucho, pero cuando decimos que eso es el 60% de todo lo que hay construido actualmente en el mundo de aquí al 2030, eso ya nos habla de la magnitud y del incremento que habrá en la construcción. Eso implicará también una inversión importante en infraestructura. Estamos hablando de unos 90 trillones alrededor del mundo en infraestructura, lo cual implica saltar anualmente como 1.6, 1.7 billones de inversión trillones de inversión en infraestructura, algo así como 6 billones anuales en inversión. Obviamente focalizado en estos países en desarrollo básicamente, que todavía tenemos una deuda importante en infraestructura. Todo esto quiere pues que la demanda de concreto y cemento siga creciendo, de manera que nosotros en términos de sostenibilidad pensamos que tenemos algo que decir, que todo lo que haga la industria cementera en términos de sostenibilidad y de incluir el concepto de economía circular es importante para todo el mundo. Y hay unas características fundamentales que creemos tiene nuestro producto que aportan directamente. Ahorita el experto mencionaba más temprano en la mañana algunas de ellas. Primero, la durabilidad del concreto. Segundo, la capacidad de ser reciclado. Y tercero, que es en lo que me voy a enfocar hoy, la capacidad de reincorporar dentro de su ciclo productivo algunos subproductos y residuos que vienen de otros
procesos industriales e incluso, pues, digamos, de residuos municipales. Básicamente lo que estamos haciendo es convertir unas cadenas de producción lineales y las estamos de alguna manera torciendo para volverlas circulares. Así por lo menos me gusta verlo a mí. ¿Cómo estamos creando esos sistemas circulares? Básicamente a través de dos flujos. Uno es el flujo de materiales y el otro es el flujo de energía. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es convertir residuos en energéticos para nuestro proceso y en materias primas que reemplazan las materias primas de alguna manera tradicionales, por eso hablamos de materias primas alternativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final del día cada que introducimos una tonelada de un nuevo combustible, por ejemplo, un combustible alternativo? Estamos dejando de explotar carbón en alguna parte de este mundo, estamos dejando de transportar el carbón y finalmente estamos dejando de quemar ese carbón. Esto tiene no solo efectos importantes en un manejo adecuado de los residuos sólidos, sino que de hecho tiene un efecto fundamental en la reducción de las emisiones de CO2 de la industria. Y si se quiere, ese es el driver fundamental a través del cual la industria cementera mundial ha venido trabajando en estos temas. Nosotros tenemos 4 drivers a través de los cuales podemos reducir nuestras emisiones de CO2. Uno que apenas está en desarrollo en el mundo, que es la captura del almacenamiento de CO2, el cual estará seguramente a nivel industrial disponible a partir más o menos de 2030. El segundo son temas de eficiencia energética y nos quedan los otros 2, que son materiales alternativos y combustibles alternativos. ¿Qué ha logrado la industria en temas de combustibles y de materiales alternativos? Pues ha logrado mucho. Resulta que como industria global, desde 1990 hemos reducido en un 18% nuestra emisión de gases de efecto invernadero. Eso gracias a que el uso de combustibles alternativos ha pasado en 1990, algo así como un 5% de uso, estábamos por debajo, estábamos básicamente como está Colombia hoy en día, a un 16% el año pasado como industria cementera global. Eso implica que hay plantas en Holanda, en Europa, que utilizan hasta un 80% de combustibles alternativos, es decir, básicamente no utilizan carbono, solo utilizan un 20% de carbón. Eso implica que ese 80% de combustibles alternativos antes iban a un botadero, antes iban a un relleno sanitario o en el peor de los casos terminaban mal dispuestos. De manera que en los próximos años se espera que en los países desarrollados, de aquí al 2050 debemos tener en los países desarrollados como industria cementera global una tasa de sustitución de los combustibles que está entre el 60 y el 80%. En los países en vías de desarrollo vamos a estar de aquí a 2030 más o menos entre un 15 y un 20%. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un gap importante que llenar en estos países en desarrollo. Y cuando bajamos un poquito más, pues nos damos cuenta de que cuáles han sido los drivers fundamentales que han permitido que esos países en desarrollo avancen efectivamente en esas tasas de sustitución. Y podemos hablar de varias cosas fundamentales. Lo primero, y lo mencionaban ahorita también, es el tema legislativo. La regulación en los países de la Unión Europea ha tenido, digamos, como 2 impulsos fundamentales. Uno, evitar que los residuos vayan a los rellenos sanitarios, o segundo, tener unas metas amplias para realmente impulsar el coprocesamiento en los hornos de cemento. Y esto no es algo que se inventó la industria, de hecho, si ustedes ven a partir del convenio de Basilea y el manual de coprocesamiento que sacó Naciones Unidas hace algunos años, nos habla de la pirámide de residuos, y la pirámide de gestión de residuos básicamente habla de, claro, hay que evitar su generación, hay que reciclar, hay que reutilizar, pero después de eso el siguiente tratamiento es el coprocesamiento, antes incluso de otros procesamientos, de otro tipo de procesos. ¿Por qué? Por las condiciones del horno, 1450 grados centígrados, tiempo de residencia de los gases, que hacen seguro el manejo de los residuos y que lo incorporan totalmente. Cuando ustedes meten, por ejemplo, llantas a un horno cementero, realmente no están sacando al final del día ningún residuo. Sacan llantas, le sacamos el poder calorífico, quedan cenizas y esas cenizas se incorporan dentro del producto final. De manera que es una solución definitiva y es una solución segura. Volviendo al tema de los drivers, entonces, que hacen que haya una diferencia entre los países en desarrollo y en los países desarrollados en términos de coprocesamiento, pues el tema regulatorio, lo que buscamos es que nuestra regulación
finalmente incentive este tipo de procesos y nos permita que cada vez más flujos de residuos lleguen a nuestros procesos productivos para que realmente podamos cerrar el ciclo, es lo primero. Lo segundo, la aceptación social. En estos países la aceptación social es alta, en nuestros países todavía hay un temor, en muchos de ellos, y hablo de los países en América Latina, no es algo exclusivo de Colombia, donde creemos que la utilización de residuos o de subproductos de otras industrias en los procesos productivos implica mayor riesgo ambiental, cuando se puede demostrar completamente lo contrario, que bajo unas condiciones controladas el uso de llantas es igual al uso de carbón en términos, digamos, del riesgo ambiental. Y el tercer punto, la legislación, digamos, cómo la sociedad lo ve. Y el tercer punto son las cadenas a través de las cuales llegan esos residuos. Y es que es un reto para nosotros realmente tener una integración de todos los actores, quién recoge, quién consolida, quién procesa, para que puedan llegar residuos en la calidad, en la cantidad y con la frecuencia que lo requerimos, porque no cualquier tipo de residuo, pues, digamos, puede ser coprocesado en un horno cementero. Esto obviamente trae beneficios muy importantes, pero los beneficios hay que verlos no solo desde la compañía. Realmente trae beneficios para la sociedad. Nosotros el año pasado, y con esto termino, hicimos un proceso o una medición que llamamos el estado de valor agregado para la sociedad, y lo pueden ver en nuestro reporte de sostenibilidad del año 2016, donde básicamente lo que identificamos es cómo creamos valor para la sociedad, cuáles son esas externalidades que también generamos, y hacemos un balance de las mismas. Y lo que nos hemos dado cuenta es, solo en 2016, hablamos que por el uso de materiales y combustibles alternativos generamos para la sociedad de valor positivo más de 27 millones de dólares. Y eso es importante, o sea que, digamos, en el contexto y cuando vemos una medición, no lo vemos solo medición a nivel de compañía, sino que lo tenemos que ver como un sistema completo. Entonces, de manera que si nosotros en Colombia queremos avanzar efectivamente en esto, es absolutamente necesario que la regulación nos permita avanzar de una manera más decidida en ese sentido, y ya pues ahorita seguramente podremos tener mayor tiempo para discutir sobre algunos temas. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Voy a introducir